Jueves 10 de marzo de 2022, saludos y muy buenos días. Están en Sureste contigo a través de este canal televisión, a través de Radio 10 Ingenio, como saben y perfectamente. Si no tienen otra alternativa o prefieren precisamente las redes sociales, también estamos presentes. Ya pues casi pasando al Ecuador de la semana, encarando la posible siguiente semana con una importante borrasca, según dicen los expertos. Saldremos de dudas si tenemos la oportunidad en este programa de hablar con Víctor de Pablo sobre lo que puede suceder la próxima semana con lluvias importantes en el territorio peninsular y puede desgajarse hacia el archipiélago canario. Vamos con la información de la comarca del sureste inicialmente. Oliver Caballero en el Centro de Producción de Ingenio. Muy buenos días, Oliver. ¿Qué tal, Antonio? Saludos, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos y a todas los que nos siguen a través de este canal de televisión, en redes sociales y también a través de la señal de Radio 10 Ingenio. Vamos a repasar la actualidad informativa por parte del municipio de Ingenio, aquellos asuntos que nos va marcando la crónica hasta este momento. Hoy les hablamos de una nueva edición del Cross Urbano La Candelaria, que va a disputarse el próximo 3 de abril, siendo ya desde la jornada de este jueves, 10 de marzo, cuando arranca el periodo de inscripción para esta prueba, importante también dentro del calendario de competiciones populares en asfalto a través de la Federación Insular de Atletismo de la isla de Gran Canaria y que cuenta con los permisos gubernativos para su celebración. La carrera, como digo, se disputará el próximo 3 de abril, domingo, en la Plaza de la Candelaria y en sus aledaños, un evento que organiza el área de deportes del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y que cuenta con el apoyo, entre otras instituciones, de la Federación Insular de Atletismo de la isla de Gran Canaria. Como decíamos, las inscripciones están ya abiertas desde hoy jueves 10 de marzo y hasta el próximo día 31. Son gratuitas y deberán formalizarlas, en este caso, a través de la propia Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y que, bueno, pues toda la información la pueden obtener por su parte allí en la propia Concejalía. Una vez que comentamos este cross urbano de la Candelaria para el próximo 3 de abril, también les contamos a esta hora de la mañana que para este viernes va a proseguir los actos enmarcados en el Festival de Teatro Cómico Villa de Ingenio en este 2022. La cita, mañana en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca, la va a protagonizar el espectáculo, la obra Comedia Sexual de una noche de verano. Una obra dirigida por Juan José Afonso y que cuenta la historia de tres parejas en los albores del siglo XX y que se enredan en un fin de semana en el campo. Dentro de este Festival de Teatro Ingenio Cómico se añade este espectáculo para la noche de este viernes a partir de las 20:30 horas y, como decíamos, pues entre sus repartos también cuenta con un elenco de actores como Mingo Ruano, Iris Díaz, Melanie Olivares, entre otros. Las entradas para este espectáculo de mañana tienen un precio único de 10 euros y se pueden adquirir a través de la plataforma en3.es o también una hora antes de la función del espectáculo en la taquilla del Centro Cultural Federico García Lorca. Un festival de teatro Ingenio Cómico que ya continuará la próxima semana con otra obra, con otro espectáculo a cargo de la compañía de teatro española Illana, que llegará con su espectáculo Maestrísimo, también al Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca. Por lo pronto, lo más inminente, este viernes a las 20:30 horas con Comedia Sexual de una noche de verano. Y como ya les adelantábamos también en esta presente semana, la murga carrizalera de los Legañosos continúa desarrollando diferentes actos dentro de su conmemoración en este 2022, 40 años desde su fundación, y este miércoles 9 de marzo arrancó las jornadas, las ponencias en el propio local social de esta murga y también la primera sesión de debate. Hay que decir que en esta ocasión, ayer arrancaba esa primera sesión de debates moderada por Ramón Guimerá Peña, un conocido murguero, historiador también de las murgas aquí en Canarias, quien ha abordado el origen y la evolución de las murgas en Canarias. Y por otra parte, pues en esa primera sesión de debates, moderadas por este murguero, por Ramón Guimerá, pues la misma arrancó ayer con una primera sesión de debate denominada pues Ingenio y Carrizal unidos por la historia de sus murgas, en el que participaron murgueros del municipio como Nacho Cabrera de la murga Sin Ton ni Son, Carmelo Romero de la murga Los Mochos, Inés Reyes Murga de la murga Las Resididas o Rafael Peña de la murga Los Partidos Poleje y Paco Santana de la murga Los Legañosos. Una segunda sesión que va a continuar en la tarde-noche de este jueves en el propio local social de la murga Los Legañosos y hoy centrándose
pues en este caso también en otro contenido murguero, hablando de ya otras murgas de aquí de la isla de Gran Canaria, como es el caso de la murga, por ejemplo, los Nietos de Quica, la Filarmónica Los Nietos de Quica, la murga Los Chancletas, los Legañosos y los Serenquenquenes. Hasta este viernes se va a continuar este ciclo de ponencias y de debates enmarcados, como decíamos, en estos actos conmemorativos del 40 aniversario de la murga Los Legañosos. Toda esta información, como cada día, Antonio, la repasamos también con más detalles en los servicios informativos de este canal televisión. Muchísimas gracias, Oliver, por este avance informativo de lo que es noticia, algunas pinceladas de lo que ha sido noticia y de lo que será, y esa referencia, por supuesto, al informativo de las 7 de la tarde. Un saludo, Oliver, y será hasta mañana. Gracias, compañero. Igualmente, hasta mañana. Dentro de la actualidad de la Villa de Ingenio, aunque trasciende precisamente los límites de este municipio, ayer hablábamos con Domingo González Romero, concejal de empleo de esta localidad, y hablábamos de esos indicadores positivos que teníamos en el mes de enero y en el mes de febrero en la recuperación económica, en la recuperación del empleo, y ayer precisamente en este programa le preguntábamos a Domingo González Romero si realmente iba a ser trascendente la crisis, la guerra, la invasión de Ucrania. Esta era su respuesta. La repercusión económica en el mundo y especialmente en Canarias, que dependemos mucho del sector turismo, va a repercutir. Los temores y los miedos económicos que ahora mismo se están fundamentalmente por Europa moviendo nos va a afectar en la medida en que el coste de la energía está subiendo de una manera tremenda y repercute sobre las industrias, sobre las empresas y sobre los ciudadanos, y el temor va a ser que muy probablemente la previsión de turismo en Canarias en el periodo de primavera y verano se vea afectado. Simplemente esperemos que no llegue al periodo de invierno, que es el momento de mayor auge turístico en Canarias. Estas eran las declaraciones de Domingo González Romero ayer a nuestro programa en relación a esa recuperación económica que ahora se ve truncada por la guerra de Ucrania y sus efectos a todos los niveles, especialmente a nivel económico. También teníamos la oportunidad, aunque sigue siendo información que trasciende la Villa de Ingenio, de hablar con el senador ingeniense Ramón Morales sobre una iniciativa que protege económicamente a los huérfanos de la violencia de género. También esta era su intervención en el día de ayer. No había como tal, como los huérfanos que son de víctimas de violencia de género, no había una ley específica que les ayudara. Principalmente esta ley lo que va a hacer es ayudarles a agilizar todos esos trámites. Vemos como desde que se están contabilizando las víctimas de violencia de género, desgraciadamente mujeres y niños y niñas han fallecido y han quedado huérfanos como unos 400, está contabilizado hasta el momento. Y lo que se pretende con esta norma que ayer se aprobó se votó esta mañana aquí en el Senado, lo que hace es facilitarle los accesos y facilitarle la tramitación de todas esas ayudas a las que ellos pueden tener acceso como huérfanos de víctimas de violencia de género. Esto en relación a la información que ha generado la Villa de Ingenio. Vamos con otra cuestión, esta vez hablando del municipio de Agüimes y hablando de un restaurante emblemático en Arinaga, como es el restaurante Nelson, que vuelve a ser incluido y además con una muy buena calificación en una de tantas guías, en este caso la guía Repsol, en guías de excelencia gastronómica. En definitiva, una buena noticia para Agüimes, para Arinaga y para el restaurante Nelson. La prestigiosa guía Repsol ha otorgado nuevamente un sol en esta guía de recomendaciones al restaurante Nelson en Arinaga. Lo tenía en el 2021, lo vuelve a obtener en el 2022, sobre todo por el trato exquisito a los productos, el sentido común, el trabajar con productos de calidad y de kilómetro cero, y también las buenas sensaciones
y buenas opiniones de los clientes. Recientemente en el País Vasco era concedido este sol, al igual que a otros restaurantes de Canarias. Nos hemos acercado para hablar con él, porque es el único sol en esta guía Repsol del sureste de Gran Canaria. Guía Repsol, el más reconocido prescriptor de restaurantes en España, ha renovado el sol Repsol del restaurante Nelson de Arinaga, en el municipio de Agüime, que mantiene este importante reconocimiento gracias a parámetros como la sostenibilidad o el kilómetro cero, que su propietario, Nelson Pérez, cumple con creces, u otros como la economía circular o la capacidad técnica del equipo de sala, junto a la esencial coherencia de los proyectos. Críticos gastronómicos que miran la evolución del restaurante, miran la excelencia que llevan, ¿no? Si hacen los postres ellos, el servicio, que aparte de la oferta gastronómica, también es importante el tipo de vajilla, tipo de cubertería, servicio, si estás comprometido con el medio ambiente, si haces innovación. Nada, que esto es el producto del quehacer diario, lo que hay que hacer es hacerlo bien, usar el sentido común, a tratar bien el producto y no estropearlo y darle cariño a las cosas. Pero lo que te tiene que motivar es la excelencia al cliente, currar todos los días y que el cliente salga contento. Y de lo otro es una consecuencia de hacerlo bien todos los días. La felicitación es el curro diario, ver que curras y el cliente vuelve, es lo más importante. Además, en relación a Canarias, con 2 soles Repsol destaca también los restaurantes Abama Kabuki en Guía de Isora, Boguey en Playa Las Américas, La Acuarela en Mogán y MB Guía de Isora. Por otra parte, con un sol Repsol, junto al restaurante Nelson, único establecimiento de la comarca del sureste, hay otra serie de restaurantes de todas y cada una de las islas y también restaurantes recomendados en la guía Repsol, una de las más prestigiosas a nivel mundial. Entramos en el capítulo relacionado con la información insular y regional. Ayer también fue un día significativo. Si antes escuchábamos al concejal Domingo González Romero, concejal de empleo de la Villa de Ingenio, hablando de la invasión de Ucrania, ayer precisamente hubo un acto multitudinario, simultáneo, de las diferentes instituciones, de los ayuntamientos, del Cabildo de Gran Canaria, en relación a guardar un minuto de silencio por esta guerra y por las víctimas que está ocasionando. En esta oportunidad, ese minuto de silencio coincidió con la visita de Antonio Morales y de su equipo de gobierno al municipio de Gáldar. Vamos a ver, porque básicamente es el silencio el que se mantenía y después la resolución final de ese minuto de silencio en el municipio de Gáldar. Reitero, un acto en el cual se han solidarizado todos los ayuntamientos y los cabildos insulares. Y ayer el consejero de Economía y Hacienda, porque ya la ciudadanía está encontrando las primeras restricciones en los supermercados, especialmente en relación con el aceite de girasol, en relación con los cereales, y una serie de productos se están encontrando con limitaciones a la hora de comprar estos y otros productos que no necesariamente vienen de Ucrania. Canarias no depende tanto, pero sí, evidentemente, por ejemplo, el maíz viene mayoritariamente a España de Ucrania y de Brasil. Por lo tanto, estas empresas que elaboran aceite de girasol, por ejemplo, o aceite de maíz, pues han visto su producción bastante limitada. Román Rodríguez manifiesta que no se puede contener el alza de precios. Lo demás es demagogia. Lo que sí les aseguro es que después de la maldita guerra de Putin,
este parámetro, junto con otros de los precios, se van a empeorar. No hay que ser un genio para concluirlo. Pero también digo que las capacidades de los Estados-nación, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales para contener esto es prácticamente insignificante. Se puede hacer la demagogia que se quiera. Yo les voy a poner el último dato. Antes, el pasado año, no sé si en septiembre o octubre, Sánchez, presionado por la evolución de los precios, rebajó el IVA de la electricidad del 21 al 10, por cierto, nosotros lo tenemos al 0%, y fue absorbido por los precios al día siguiente. Este asunto, que es un problema de inflación provocada por la oferta, no se corrige con el tema de los impuestos, se corrige buscando nuevas fuentes, es decir, buscando alternativas a las energías actuales. Está hablando Román Rodríguez dentro del contexto del petróleo ruso, del gas ruso, precisamente. Además, Alemania depende un 60% de Rusia a nivel energético. Dentro de este contexto también decía que el próximo domingo va a haber una reunión, espera estar, para escuchar, ya que intervienen solo los presidentes de las comunidades autónomas, para intentar contener los precios, en definitiva, la avalancha que se nos viene encima a nivel energético y sobre todo el tema de la luz. Si de los que se reúnan el domingo, donde espero estar, alguien tiene claro que hay que ponerle tope a la evolución de los precios de la energía, el presidente del Gobierno de España. Los que le seguimos, porque es nuestra obligación, el presidente del Gobierno de España sabe, porque lo dice y porque lo está peleando en Europa, que necesitamos establecer un mecanismo de control de precios antes de la guerra de Putin, donde estaba disparado la evolución de los precios de la energía. Y ha quedado claro que uno de los mecanismos a corto plazo es desacoplar, sacar el gas del mecanismo de cálculo, porque siendo solo, en nuestro caso, un 10% del aporte al sistema energético, sin embargo, este parámetro, que es el más costoso, es el que determina el precio del conjunto. Y nos consta, no, lo han publicado ustedes, porque yo muchas de las cosas pues las sé por ustedes, ¿no? Entonces, el Gobierno de España viene reclamando al Consejo, en el Consejo Europeo, que se desacople el gas. Se ha hablado también de poner topes provisionales. Y por lo tanto, seguro que hablaremos de esto, o hablarán, porque hablan solo los presidentes, el domingo. Bueno, como añadido, y no hace falta ninguna explicación más, saben ustedes perfectamente que dos expresidentes de gobierno de España están asesorando y además colaborando con diferentes empresas de carácter energético que de momento siguen apostando por la energía fósil. Dentro de lo que es el alza de precios, y caro me lo están poniendo para el tema de las pensiones en un futuro, y digo este comentario porque a renglón seguido de este informativo vamos a hablar de las pensiones precisamente. Alicia Van Ostende, también preocupada, consejera de Agricultura y Ganadería, preocupada por la situación de Ucrania y los sobrecostes en los fletes. ¿Por qué en los fletes? Porque la energía está subiendo, el precio del petróleo está subiendo, por lo tanto del gasóleo está subiendo, los fletes se van a disparar. Esto es lo que decía la propia consejera. Es verdad que nos preocupa porque Ucrania es una gran productora de cereales. Es verdad que Canarias no importa tantos cereales de Ucrania, prácticamente nada. Los cereales que vienen a Canarias vienen de otros lugares del mundo, pero es verdad que nos preocupa que haya una menor oferta de cereales a nivel global y que eso tenga dos problemas: un posible desabastecimiento y un encarecimiento de los precios que ya estamos viendo, ¿no? Por tanto, yo creo que eso también lo seguimos valorando, ¿no? Cómo van creciendo los precios a nivel global, para poder digamos, monitorizar ese comportamiento, pues tampoco sabemos cómo va a evolucionar este conflicto bélico en Ucrania, cuánto va a durar y qué consecuencias va a tener. Sí, es verdad que estamos teniendo un encarecimiento de los fletes que en los últimos meses, con lo cual entendemos que las subvenciones al transporte serán mejores y compensarán esas pérdidas o esos sobrecostes. Es verdad que la subvención al transporte se paga al año siguiente de hacer ese transporte, con lo cual es verdad que hay un momento en el que se está asumiendo un sobrecoste, ¿no?
Lo demostró la pandemia, lo está demostrando la pandemia, ahora lo está demostrando la guerra, algo que, bueno, hemos empezado tarde. El intentar, bueno, con la creación, por ejemplo, de la Consejería de Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, y su homónimo en el Gobierno de Canarias. Durante muchísimos años hemos tenido todas las herramientas, pero nuestra dependencia del exterior ha sido casi absoluta. Es ahora cuando se pone en valor que no deberíamos depender tanto del exterior. Alicia Van Ostende habla del sobrecoste, por ejemplo, en la ganadería, que podría desaparecer si no se encuentra una alternativa al forraje. Empezamos esta mañana con una ronda de reuniones durante el día de hoy. La primera reunión que hemos tenido ha sido con los cabildos insulares, con los consejeros de Agricultura, para tratar el problema que tenemos de la ganadería y de ese sobrecoste en los precios de los forrajes. Esta ronda de reuniones vamos a tenerlas con diferentes partes del sector, desde las grandes queserías de Canarias, también con el sector de la distribución, para plantear esta cuestión en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta la venta de la leche y de los quesos. ¿Qué problema tenemos? Que el sobrecoste de forraje está haciendo que las ganaderías sean muy poco rentables y están poniendo en peligro la continuidad de muchas ganaderías de nuestras islas. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias hemos tomado cartas en el asunto en diferentes cuestiones. Estamos haciendo esos estudios económicos de las pérdidas del año 2021 para poder detectar cuántos fueron y poder hacer esas ayudas. Además, también estamos preparando la propuesta de modificación del REA, del régimen específico de abastecimiento, para poder mejorar las ayudas a la importación de esos cereales y de esos forrajes. Se le preguntaba a Alicia Van Ostende si no era mejor directamente, en vez de subvencionar la importación de forraje, el producirlo en el propio archipiélago canario. ¿No es tarea complicada o sí? Sí, no es fácil, es verdad, pero yo creo que sí podemos mejorar los niveles que tenemos de producción de forraje. No digo que podamos llegar al 100% porque en determinadas zonas es muy complejo, pero sí creo que podemos mejorar ese autoabastecimiento, y que los ganaderos puedan producir su propio forraje significa que van a depender menos del exterior, de cualquier crisis que tengamos, que va a ser más económico y que además seguramente serán forrajes de mucha más calidad para la alimentación de la cabaña ganadera. Lo hemos planteado a través de unas subvenciones directas a los cabildos insulares, para que sean ellos, como conocedores de la realidad de cada isla y como mucho más cercanos a los ganaderos y a las asociaciones que hay en cada isla relacionadas con la ganadería, que puedan ellos establecer ese plan de forraje en cada isla, porque es verdad que cada isla es distinta, no podemos comparar cómo podría ser la producción de forraje en una isla oriental como Lanzarote y Fuerteventura con una isla de las occidentales que son mucho más verdes como La Gomera o El Hierro, ¿no? Es decir, que cada cabildo, con su conocimiento de su territorio, entendemos que es mucho más eficiente que el gobierno le dé esos fondos al cabildo y que sean ellos los que ejecuten esos planes forrajeros. Decíamos que casi prácticamente el Cabildo de Gran Canaria estaba en peso ayer en el municipio de Galdar por una cuestión, la rehabilitación de un edificio que va a servir de agencia de extensión agraria y también de juzgado de lo social, pero se le daba mucho valor sobre todo al primer aspecto, porque además lleva el Ayuntamiento de Galdar batallando 10 años para esta rehabilitación que va a comenzar de este edificio. Antonio Morales ponía en valor precisamente a la agricultura y a la ganadería y a este nuevo proyecto. El objetivo que se persigue con la rehabilitación y la modernización de las agencias de extensión agraria es mejorar las condiciones del servicio que se les ofrece a los agricultores y ganaderos del campo Gran Canario y aumentar las prestaciones de estos espacios como centros de administración, consulta, asesoramiento y formación de los usuarios. Esta obra, que hoy se inicia en concreto, es fruto de la coordinación institucional de 3 administraciones. El Ayuntamiento de Galdar ha cedido los terrenos y la edificación existente de la antigua sección femenina, se sigue conociendo por sección femenina en muchos municipios de Gran Canaria, todavía este edificio, este legado de aquella época, para ser rehabilitada y construir también un nuevo edificio que va a albergar la Agencia de Extensión Agraria de Galdar y los juzgados de lo social de esta ciudad. El nuevo edificio que se va a levantar en este terreno va a permitir, por un lado, mejorar los servicios que presta la Agencia de Extensión Agraria al sector primario de los municipios de Galdar, Guía y Agaete, por otro lado, al juzgado de lo social, atender de forma más adecuada a las personas que demandan su servicio. Teodoro Sosa, como alcalde del municipio de Galdar, estaba ayer muy agradecido, primero,
el agradecimiento a Miguel Hidalgo como consejero de Agricultura y Ganadería del Cabildo de Gran Canaria. Mostraba ese agradecimiento, pero también no solo es un avance la Agencia de Extensión Agraria, sino también, por supuesto, el Juzgado de lo Social. Tengo que decir que, mira que ha habido proyectos enquistados en el norte de Gran Canaria. Este ha sido uno, y voy a decir la cifra de años, más de 10 años trabajando para que este proyecto saliera, más de 10 años. Pero sin duda, emisario de Bocabarranco, depuradora de Bocabarranco, y ahora, pues la nueva Agencia de Extensión Agraria y el nuevo Juzgado de lo Social te lo debemos a ti, Miguel, y a todo tu equipo, porque son 3 proyectos que para Galdas son necesarios. Es una cifra histórica, estamos hablando más de 16 millones de euros, 16 millones de euros que se dicen pronto, para la depuración, sector de agua, emisario, extensión agraria. Esa cifra nunca había llegado a Galdas, y tengo que decirlo gracias pues al equipo liderado por nuestro presidente y a todo el equipo de sector primario. Nuestros invitados han estado escuchando pues la información, sobre todo la referida a Ucrania, todo lo que se está comentando, las dificultades, sobre todo la crisis económica que puede añadirse a la crisis que ya teníamos de la propia pandemia y las pérdidas, y entre todo esto, ¿cómo queda el tema de las pensiones? Es una cuestión que se ha discutido largamente, que no se ha llegado nunca a un consenso en el Congreso de los Diputados, que nunca se ha, yo diría, satisfecho las demandas de un sector importante de la población que ha entregado su vida al trabajo y que merece pues una etapa de su vida un poco más tranquila. No sé cómo lo habrán encajado. Saludamos a Nicasio Torres, que es el presidente de la Asociación Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas. Don Nicasio, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Antonio. Tantos años en la lucha, ¿eh? Algunos. Son algunos y otras asociaciones que lo hicieron antes, pero en definitiva hay manifestaciones que todavía tenemos en la retina en Las Palmas de Gran Canaria. Incluso el propio colectivo de jubilados participó del 15M en su momento. En fin, yo le pregunto, el panorama no es precisamente muy halagüeño. Como tú dices, Antonio, no es halagüeño en cuestión económica. Económica porque hemos visto que hemos pasado de hacer una reforma que nos decía en principio el IPC-RA y han pasado al IPC medio. Con eso significa que con estas circunstancias que nos viene a nosotros, con el incremento de los precios, los pensionistas van a perder continuamente el poder adquisitivo de las pensiones. Bueno, y que era poco ya. Y que era poco, no, es que si hablamos de las pensiones mínimas, son insuficientes para llegar a final de mes. Es que es indignante decir que podamos vivir con 400, 600, 800 euros. Cuando como mínimo nosotros estamos reivindicando a partir de ahora 1.200 euros más 2 puntos. ¿Por qué más 2 puntos? Porque en los últimos 10 años hemos perdido más de un 30% y ahora mismo para intentar ir recuperando poquito a poco esa pérdida adquisitiva de las pensiones, pedimos... Vamos a saludar también a Antonio Pérez, que es el secretario de esta asociación, reitero, Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas en Gran Canaria. Antonio, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Están en una batalla imposible? No, yo creo que las batallas no son imposibles y que las batallas solo se pierden si no se dan, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que la existencia de las plataformas en Gran Canaria y en todo el Estado es lo que ha impedido un ataque muchísimo mayor a las pensiones. De hecho, lo que se estaba fraguando era un intento de privatizar las pensiones, de manera que pasaran al sector de la banca
digamos, el grueso de las pensiones. Afortunadamente la resistencia, digamos, de los pensionistas lo que ha hecho es, primero, que se mantengan en las pensiones públicas, y luego hemos pasado, que no sé si se acuerdan, que cuando Fátima Báñez era ministra de Empleo, planteó que las subidas debían ser del 0,25% cada año. Y bueno, esto, por ejemplo, se paró también un sistema de revalorización de las pensiones que penalizaba a las personas en función de la esperanza de vida, o sea que entre más vivía la gente, menos porcentaje cobraba de la pensión. En fin, todo este tipo de cosas se han paralizado. Hemos llegado al acuerdo de revalorizarlas en función del IPC, aunque nos han encontrado aquí una trampa, que es que en vez de ser el IPC acumulado, o sea, el IPC que ahora le llaman el IPC medio, que el IPC medio viene a ser una media que siempre perjudica a la... Bueno, siempre habrá afortunados, se dice que cuando se llega a la jubilación es el estado jubiloso, ¿no? De alguna manera, pero de júbilo muy poco para muchos, ¿no? Para la mayoría. Hay quienes tienen una jubilación bastante digna, también a consecuencia de muchos procesos de jubilación anticipada, negociaciones especialmente en la banca, donde se han producido jubilaciones medianamente dignas. Pero el grueso de la población, el grueso de los jubilados, considera que lo que cobra es indigno. Como bien decía el presidente de la plataforma, no se puede considerar en la etapa en la que realmente deberías disfrutar más de la vida y de lo que has cosechado. Pues yo creo que es bastante complicado hacerlo con 400, 500, 600, 700, 800 euros. Sí, es súper complicado, es que hay que hacer hasta malabarismo para poder llegar a final de mes. Incluso se da el caso de muchos jubilados y jubiladas, por supuesto, o personas o mujeres especialmente que están recibiendo una pensión, que puede ser de viudedad también, que están manteniendo a toda una familia en paro. Se están dando circunstancias sociales que no son acordes precisamente con el premio que debería tener este segmento de la población. Cuando se ha echado mano a la caja de las pensiones, en su momento. Por eso mismo nosotros estamos pidiendo una pensión mínima de 1.200 euros más 2 puntos para toda clase de pensiones, tanto de contributiva, no contributiva, de viudedad, ambos géneros, orfandad, accidente, discapacidad, y proceda de las diferentes mutualidades. ¿Y de dónde va a salir eso? Pues saldrá la decisión política de coger y primeramente invertir el dinero a las necesidades de la gente más necesitada, y no invirtiendo en cosas que, por ejemplo, no solucionan inmediatamente. Un ejemplo, por ejemplo, el Estado español ahora mismo tiene el 0,9% de inversión en gastos militares y lo quieren pasar al 1,2% por las indicaciones de la Unión Europea y de la OTAN. Bueno, en su momento recuerdo un argumento que se esgrimía en las calles de Las Palmas de Gran Canaria en la manifestación, que decían: bueno, se ha dado un dinero a fondo perdido al rescate de un banco por todos conocido. Bueno, pues ese dinero perfectamente pertenecía a los pensionistas. Claro, es que, bueno, primero que ha habido dos cuestiones. Primero es la descapitalización de la caja de las pensiones. La caja de las pensiones, es decir, esa, digamos, ahorro que se había hecho a partir de los imposiciones de los pensionistas, que llegaba a 60... De lo que han estado pagando mientras han estado desarrollando su vida laboral. Efectivamente. Hay que decirlo claramente, o sea, no es un regalo. La caja de las pensiones, que ahora suena hueca, ¿verdad? Sí. Ha sido el dinero por el que han estado cotizando todos los trabajadores. Es el dinero que hemos ido aportando durante mucho tiempo, y llegó a tener 65.000 millones de dinero ahí ahorrado. Y sin embargo, en un momento determinado, cuando el gobierno de Mariano Rajoy básicamente pasó a tener 5 o 6.000 millones, es decir, esos 60.000 millones se fueron
no sabemos qué, porque desde luego para pagar las pensiones no fue, ¿no? Para pagar otro tipo de gastos que en ese momento el Estado considera. Y lo que nosotros pedimos es, bueno, en un momento los pudieron usar, pero devuélvanoslo. Es decir, ¿por qué no recuperamos ese dinero? Por eso pedimos una auditoría de esas cuentas para saber a dónde se fue ese dinero, ¿no? Era para pagar a Europa, al Banco Europeo especialmente, en concreto, sobre ese supuesto rescate que nunca se llamó rescate. Sí, pero vamos a no, ver. a España no la han rescatado, ¿verdad? Pero sí se le ha inyectado una cantidad de dinero importante desde el Banco Europeo y los intereses han estado devorando a España. ¿De dónde se ha sacado el dinero? Pues Claro, de la caja de las pensiones. Pero eso es un problema del Estado, no un problema de los pensionistas, ¿me entiendes? Entonces lo que no puedes hacer es, el Estado tiene un problema que tendrá que resolver con los impuestos de todos o con los mecanismos que tenga el Estado, y al final hacer responsable a los pensionistas del pago de ese, y no solo hace responsable a los pensionistas, sino que además encima siembra dudas sobre la posibilidad, la continuidad de las pensiones. Oye, las pensiones son perfectamente sostenibles. El tema está en decidir a qué dedica usted el dinero, tanto de las aportaciones de los trabajadores como de los impuestos. Y en este caso han decidido dárselo a los bancos, que encima durante todo ese periodo hacían hipotecas y desahuciaban a la gente de una manera... Usura, se llama usura. Directamente usura. Aplicar intereses a sabiendas de que son abusivos, eso se llama usura. Pues encima le han dado ese dinero a los bancos y han pretendido decir que es que las pensiones no son sostenibles. En absoluto, las pensiones son absolutamente sostenibles, y no solo son sostenibles, sino que son fundamentales, porque como tú decías antes, hay muchísimas familias que en los tiempos más duros de las crisis económicas terminan viviendo de la pensión del padre, de la madre, de la abuela, y al final termina siendo la caja de resistencia, digamos, social. Si quemas esa posibilidad, desde luego los niveles de miseria serían tremendos en esta isla. No es que sean sostenibles, es que son imprescindibles. Imprescindibles donde un país como nosotros es 20 veces más rica que hace 10 años y cada vez las diferencias sociales aumentan. Entonces, ¿qué exigimos nosotros? Por ejemplo, la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, donde se plantea no endeudarse, primeramente pagar las deudas exteriores, por ejemplo, los préstamos o las ayudas de la Unión Europea, hay que pagarla primero, antes que invertir en las necesidades de la clase trabajadora, de la gente más necesitada de nuestro pueblo. Entonces, si entendemos estas cositas así, no es cuestión de que solamente la hucha de las pensiones. Hemos conseguido que reconozca, hacer una auditoría, y este gobierno lo tiene totalmente paralizado, no lo han nombrado para nada. Si vemos las reformas que están en curso de esquivar, vemos que cada vez las pensiones dependen más de la opinión de un gobierno de turno que ahora mismo todas las propuestas, que es el aumento de los años de jubilación, cambio en la forma por el cálculo de las pensiones, que hasta ahora, hasta 2013 era 15 años, hasta el 2021, el año pasado, eran 25 años, y están proponiendo más de 29 años, o sea, 350 meses. Eso significa que el poder adquisitivo de las pensiones cada vez van a ser menos. Y contando esta inflación, pues llegará un momento que las pensiones de los trabajadores, la clase trabajadora, que son los que están dependiendo directamente de un puesto de trabajo, de las cotizaciones propias, vaya a llegar que sea en un país que son 10 o 20 o 30 veces más rica que hace 30 años, y el reparto de esa riqueza cada vez se acumula en menos más. Tiene que estar ya de algún lado. Sí, no, lo que dice Nicasio, o sea, yo creo que hay, desde la Unión Europea y desde el gobierno, una especie de programación de empobrecimiento de la vejez.
Es decir, desde hace mucho tiempo hay una especie de planificación por lo cual las pensiones tienen que ir perdiendo poder adquisitivo. ¿Esto qué significa? Perder poder adquisitivo significa que las personas mayores cada vez tienen... antes, se castiga por vivir más. Por vivir más, es lo que decía en algún momento la propia presidenta del Banco Europeo, que decía que vivíamos mucho tiempo. Del Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional en un tiempo y ahora del Banco Europeo y también... Pero es curioso porque ella está, si no... tiene edad de jubilación, está muy cerca. No, eso es lo que a veces choca que lo diga una persona ya de edad madura. Sí, pero porque yo creo que hay, en un momento determinado hay como una especie de separación entre los que deciden y los que lo viven. Es decir, da la impresión de ser muy poco empáticos con las personas que están sobreviviendo con una pensión, ¿no? Es decirle a una persona, por ejemplo, que está cobrando una pensión de viudedad, 400 y pico euros. Incluso menos. Incluso menos. Decirle que, vamos, intentar que poco a poco su pensión vaya siendo cada vez menor, desde luego es una manera de, vamos, no sé, no quiero decir la palabra porque probablemente sería muy fuerte. Bueno, ¿no? Pero todos lo entendemos, ¿no? Yo creo que sí que lo entendemos. Entonces, me parece que tenemos que darle la vuelta a esto. O sea, ahora mismo estamos hablando de una guerra y al final, ¿qué va a pasar con esta guerra? ¿La vamos a pagar la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los pensionistas? Bueno, igual que se ha pagado y se está pagando la pandemia, igual que se está pagando, es decir... ¿Y cuándo toca a los que ganan en todas estas cosas contribuir? Eso es lo que le pregunto yo a ustedes, ¿no? Eso es lo que yo le pregunto a ustedes. Si es una batalla, lo hacía al comienzo, Antonio, si es una batalla que se puede librar primero. Por supuesto que estoy completamente de acuerdo y no soy nadie para opinar. Estoy de acuerdo que las batallas que no se libren ya están perdidas de antemano, pero al menos secularmente, ya no digo en los últimos 10 años, 15 años desde el estallido de la crisis, estoy hablando de las últimas décadas, prácticamente de casi toda la etapa democrática, no de toda, pero de casi toda la etapa democrática, con algunas mejoras puntuales históricas en la calidad de vida de los pensionistas, pero con un nivel que es de los más bajos de Europa. Sí, con la perspectiva que las orientaciones que tenemos aquí de la nueva reforma de Escrivá, bajo esa perspectiva, la visión, el futuro que vemos es de pérdida absoluta del poder adquisitivo de las pensiones. Solamente tenemos que tener en cuenta que las nuevas pensiones dadas de alta en el año pasado, en 2021, no se actualizaron ni al IPC real ni al IPC medio. Eso quiere decir que para siempre, para el futuro, empiezan ya con un recorte del 5%. Esas pensiones, que nunca más lo van a recuperar. Sí, pero no es lo mismo hablar de una pensión, si me lo permiten, no es lo mismo que eso suceda en una pensión de 400 euros, claro, a que suceda en una pensión, que hay algún afortunado, que cobra una gran cantidad de dinero, que son un porcentaje mínimo, pero los hay. Vale. No es lo mismo, por lo tanto es una medida injusta, claro, porque no es equiparable a todo el mundo por igual. Claro, por eso nosotros estamos pidiendo una pensión mínima para toda clase de pensiones. Entonces en eso se elimina todas las diferencias, todas las brechas de género, la brecha de viudedad, tanto de hombres como de mujeres, la brecha de orfandad, una pensión mínima para toda clase de pensiones, contributivas, no contributivas, de orfandad, de viudedad, etcétera, etcétera. Entonces ya no podemos hablar, si conseguimos eso, que yo sé que hay que luchar mucho para que se consiga inmediatamente y damos pasos para que se vayan recortando esas diferencias. Yo no creo que sea una batalla perdida, creo que es una batalla que hay que dar y de hecho creo que el trabajo que hemos hecho, no solo desde Gran Canaria, sino desde todas las asociaciones de pensionistas de España,
ha conseguido evitar un masazo muchísimo mayor, porque en definitiva, si no hubiera habido esta respuesta, se hubiera consolidado la reforma de Bañez, ¿no? Y al final hubiéramos tenido un 0,25%, pasara lo que pasara. Imagínate este año, un 0,25% y una inflación del 6,5%, ¿no? O sea, que en definitiva, esa lucha van perdiendo. Hay que darla. Y también es verdad que con estas crisis últimas que ha habido, los propios europeos, que, bueno, empresarios fundamentalmente, que hablaban de que el Estado no servía para nada y que era cuestión de acabar con el Estado y por lo tanto acabar con los impuestos, han ido a pedir directamente dinero a los gobiernos. O sea, al final está claro que las soluciones públicas, o sea, la manera, digamos, pública de construir la solidaridad, que la pensión es una manera de construir la solidaridad entre todos nosotros, es la única manera de escapar, la única manera que tenemos todos de salir adelante. Por eso la lucha por las pensiones públicas se hace, si quieres, más necesaria y más urgente con este tipo de situaciones, ¿no? Es que, no sé, incluso uno puede ver en afirmaciones tanto políticas como no políticas, pues una especie de desprecio, yo lo llamaría así, directamente desprecio a una clase trabajadora que terminó su ciclo como trabajadores. Bien es cierto que los jubilados tienen una ventaja, que es que acaban, una ventaja-desventaja, acaban su ciclo laboral, que tienen todo el derecho del mundo, evidentemente, justo en el momento en el que mejor experiencia tienen, ¿no? Claro. Pero después se desprecia incluso hasta esa experiencia. Ahora, ya no digo la gente joven, sino la gente que está próxima a la jubilación, ya no sabe ni cuándo se va a jubilar y si se puede jubilar. Y lo que es peor, si realmente va a percibir algo. Bien. Perdón un momentito, Nicasio, y ya te dejo. Es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La lucha por las pensiones no es una cuestión de los pensionistas, de las personas que recibimos las pensiones solo, sino también y fundamentalmente de los trabajadores en activo, de los jóvenes y de las jóvenes, que tienen que plantear su seguridad de futuro. Y por eso creemos que es necesario que en todas sus reivindicaciones como trabajadores haya una visión de las pensiones, porque esto es fundamental. O sea, no es las pensiones fue algo que inventaron los trabajadores, precisamente hicieron mutualidades para tener vejez digna. Pues esto es fundamental, que los jóvenes y las jóvenes trabajadoras lo entiendan, porque si no luchan ellos por sus pensiones, la cosa puede ser peor para ellas, pero depende de su lucha. Los derechos no se heredan, se luchan, se defienden, y ellos tienen que seguir defendiendo esos derechos porque si no, los pierden. Bueno, recordar tan solo que algunos de los avances más importantes, ustedes me pueden quitar o dar la razón, como ustedes prefieran, u opinen, ¿no? Gran parte de los avances de la clase trabajadora en nuestro país en los últimos 100 años fue precisamente haciendo concesiones, o por ejemplo reservando una cantidad para esa pensión y no cobrando precisamente todo lo que tenían que cobrar, la deducción para la pensión. Es decir, nadie está regalando nada a los pensionistas, pero sin embargo hay una percepción general, primero, de que a mí no me va a afectar, yo nunca voy a ser pensionista. Es una percepción de un porcentaje importante de la población, es decir, los pensionistas son como alguien que va paralelo a nosotros, como si nadie cumpliera años, ¿verdad? Y yo creo que nos estamos equivocando de pleno. Ahora yo les pregunto, como plataforma, ¿ustedes han debido tener contacto con responsables políticos en este sentido, al menos en nuestra isla, en nuestra comunidad, a través de la federación? Entiendo que a nivel nacional también. ¿Hay algo que vislumbre un horizonte mejor y que se pueda aceptar lo que a mí me parece una quimera, que son los 1.200 euros, ¿verdad?, al mes? ¿Hay alguna esperanza? Sí, claro, hay una esperanza de que los trabajadores tengan conciencia de que morirse no es fácil. Primero vienen las patologías y vienen las necesidades de poder vivir dignamente. Y para hablar de poder recuperar el poder adquisitivo tenemos que hablar directamente de lo que viene
ya está haciendo, se quiere la reforma de Escrivá. La reforma de Escrivá, como pensionista, no ha mejorado completamente nada. ¿El por qué? Porque se propone variar en los años de cómputo para la base reguladora. Hasta el año 2013 eran 15 años, que eran los últimos 180 meses, sacar la base reguladora. Hasta el 2021 se pasó a los 25 años. Y ahora quieren pasar a más de 29 años, o sea, 350 meses. En principio, esta reforma laboral para los pensionistas no hay perspectiva de mejorar. No es cuestión de 1.200 euros, sino es cuestión muchas veces de la inflación y las necesidades de cada momento. Entonces, nosotros hemos conseguido que reconozca hacer una auditoría a la hucha de las pensiones, pero la tiene paralizada. Han hecho otras cosas nuevas. Entonces, eso fue como pensionista. Y como trabajador, se han conseguido pequeños logros, ¿de acuerdo? Mejorar la cuestión de los fijos discontinuos y ya veremos cómo se aplica. Pero la cuestión de las empresas a excepción de lo económico, continúan por encima de los convenios sectoriales. Se facilitan los despidos, se proponen de 42 meses y 30 días a una indemnización como máximo de 24 meses y muchas más cuestiones. Porque hay que ver la cuestión de la reforma laboral que está empezando, vamos a ver cómo se aplican todas las propuestas, que esta vez los decretos que se hicieron en 2010, 2012, tanto de las reformas laborales como de las pensiones, que se hicieron independientemente. Esta vez no lo han unificado. No han unificado porque la tiene que los pensionistas llega un momento que dice, hasta aquí hemos llegado, tenemos que tener en cuenta que morirse no es fácil. Primero vienen las patologías, vienen las patologías, y por eso quieren quitarnos, ante el factor de sostenibilidad era que entre más años tenía, cobrabas menos. Entonces eso quiere decir que reconoce que no estamos muriéndonos tan fácil. Y cuando dice que la gente mayor se muere por el cómputo medio de vida, no tienen en cuenta que también ahí están metidos los niños, que se mueren cada vez menos al nacer, hay menos mortalidad infantil, y cogen la media. Los mayores, algunos en la pandemia se han muerto muchísimo más en porcentaje que el resto de la población, por el abandono que ha habido. Sobre lo que dices de los 1.200 euros, hace 4 años el salario mínimo interprofesional estaba en 600, no llegaba a 600. Parece que en 4 años ha llegado a 1.000 euros. O sea, es posible, sí, depende de la política que se haga. Es decir, es posible llegar a los 1.200. Es que no es una demanda nuestra, sino es una demanda de la Carta Social Europea, que lo que plantea es que se tiene que llegar al 60% del sueldo medio. Yo no quiero interrumpir, pero es que se han cumplido tantas cosas a lo largo del tiempo en este país, como por ejemplo las recomendaciones que no eran recomendaciones, eran de obligado cumplimiento, en relación a la ley hipotecaria española, la más abusiva de toda Europa, en relación al tema de las pensiones, en relación a lo que hablábamos en nuestro tiempo de información, en la dependencia, el porcentaje de dependencia del exterior, tanto energéticamente como alimentariamente. Eso sí era una recomendación. O sea, hemos incumplido prácticamente en casi todo, en casi toda Europa. Sí, lo que pasa es lo siguiente. ¿O comparamos un jubilado que viene a hacer turismo a Canarias con un jubilado canario que va a hacer turismo a Europa? No, pero vamos a ver, aquí hay dos opciones, ¿no? La de decir, es verdad que nos llevan machacando hace un tiempo y que hemos perdido poder adquisitivo y todo este tipo de cosas, y entonces esto va a ser la tónica. A partir de aquí no nos vamos a poder recuperar jamás y siempre vamos a estar en una situación de ir perdiendo. O plantear, bueno, a lo mejor resulta que no siempre perdemos, que a veces se ganan pequeños pasos, pero se ganan, y que la lucha de los pensionistas y lo que nosotros queremos, que es incorporar a la lucha de las pensiones a la gente joven también, porque la gente joven
tiene que pensar, y eso lo decíamos el otro día, que 20 años no es nada. O sea, que tú tienes 40 años y cuando te das cuenta ya tienes 60 y estás cerca del momento de la jubilación, y que tienes que pensar que eso va a formar parte de tu vida. Y afortunadamente cada vez vivimos más tiempo, ¿no? Que desde los 65 en adelante pues hay cada vez más tiempo. Entonces nosotros podemos tomar dos opciones, a decir, bueno, pues, oiga, ya que van a venir a cortarme el cuello, pues bueno, que vengan, o plantear, no, nosotros podemos ir cambiando cosas. De hecho, si nosotros no hubiéramos tenido esta capacidad de movilización y esa fuerza, tú imagínate ahora lo que supondría el 0,25% cuando la inflación está al 6,5%, o sea, hubiera sido tremendo, ¿no? Entonces, a pesar de que es verdad que ellos siguen machacándonos, nuestra resistencia permite plantear otras cosas. Y luego, yo no sé si tú te lo imaginabas, pero yo no me imaginaba que en 4 años se pudieran crecer 300 y pico, 400 y pico euros de salario mínimo. ¿Por qué no se pueden crecer 300 y pico de pensión? En la teoría. No, en la teoría no, o sea, ha subido. No, ha subido en la teoría. Otra cosa es que la inflación pues te reste parte de lo que ganas, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero que no tenemos por qué pensar que las cosas van a ir siempre en la misma dirección. Es más, situaciones de crisis como estas que estamos viviendo, pues puede que desorganicen un poco esta organización tan desigual que estamos teniendo últimamente, porque en realidad es verdad. Yo reformularía en cualquier caso la imagen, no sé dónde puede estar la responsabilidad, sobre todo del sector de los pensionistas, porque el sector de los pensionistas, es decir, vamos a hacer una media, hay gente prejubilada, hay gente que no se llega a jubilar porque tiene medios para poder seguir ejerciendo su vida laboral, pero bueno, llegar a los 65 años, a partir de los 65 años, en principio, yo pongo esa media, la vida continúa. Afortunadamente. La vida continúa, y son muchísimas las personas que inician una vida, como yo decía, de jubiloso, ¿verdad? Una vida completamente nueva, incluso con iniciativas de todo tipo, iniciativas de realización personal, en fin, que a veces la percepción es diferente, sobre todo por los segmentos de la población mucho más joven que creen que eso está tan distante que no les va a tocar. Cuando es una fortuna que te toque, por lo menos llegar, ¿verdad? Antonio, ha sido todo un auténtico placer el poder hablar de este tema, que no será la primera y última vez que hablemos de este asunto, Nicasio. Exactamente, brevemente, si para finalizar. Un minuto. La COESPE está en contra a favor del no a la guerra, en contra del no a la guerra, y nos pide la participación individualmente de todas las concentraciones. No se preocupe, no hace falta el de todas las concentraciones, manifestaciones que se haga en el nivel de todo el Estado. Y por otra parte, hacemos un llamamiento al no a la guerra de participación el próximo sábado a las 11 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria, desde la Plaza de la Feria hasta el Parque San Telmo, donde luego habrá algunas actuaciones. Ajá, muy bien, pues dicho queda. Y nosotros le agradecemos y les deseamos la suerte, toda la suerte del mundo, porque la suerte de ustedes, más que la suerte, el esfuerzo de ustedes será también una recompensa para los que vamos detrás. Y para toda la población en general, que eso no quepa la menor duda. Hay que ir cambiando esa percepción de que los pensionistas son un segmento de la población aparte. Hay una gran percepción, insisto, que va en esa línea y es absolutamente injusta. Nosotros terminamos nuestro programa en la jornada de hoy. Vamos, antes de terminar, a conocer cuál es la previsión del tiempo a través de nuestro compañero Víctor de Pablo. Víctor, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio y Miguel, buenos días a todos. Pues en cuanto a la previsión meteorológica para estas próximas horas, hoy tendremos un día totalmente soleado, muy poquitas nubes en el archipiélago canario, ninguna importante, tendremos, ya digo, muchas horas de sol y además temperaturas prácticamente sin cambios, sobre los 22, 23 las máximas aproximadamente. Algo de viento de componente norte, como en los últimos días, rachas máximas entre los 25 y 30 kilómetros por hora, el mar por lo general en relativas buenas condiciones, exceptuando ese
ese viento que puede encrespar un poco la superficie en alta mar, y por lo general también lo que queda de esta semana, el buen tiempo, el tiempo tranquilo será el predominante, ambiente soleado con algunas nubes el fin de semana, pero nada importante. Parece que la lluvia llegaría para la semana que viene, ya veremos incluso si de forma importante o muy importante. El lunes podría llover en el archipiélago canario proveniente de una borrasca que se va a acercar al entorno del Golfo de Cádiz y Casablanca, y que dependiendo de su posición para los próximos días, para la próxima semana, enviará más o menos nubosidad y lluvia al archipiélago canario. Veremos dónde se sitúa ese embolsamiento de aire frío y qué provoca en la atmósfera alrededor de Canarias. Todavía quedan muchos días para verlo, pero parece que la próxima semana podríamos tener un tiempo movidito. Y tal vez más que movidito, según las previsiones para la península ibérica, donde podría haber zonas que podrían recibir una verdadera tromba de agua. En el archipiélago canario se habla de la posibilidad de fuertes lluvias, nevadas, viento e incluso calima, todo mezclado en lo que puede ser una despedida bastante curiosa de lo que es el invierno para dar paso a la primavera. Nosotros nos despedimos por hoy. Esto ha sido Sureste Contigo en este canal Televisión. Muchas gracias por su atención esta mañana.